cuanto a las aseguradoras de riesgos del trabajo y el COVID-19, lo que tenemos para contarles es que el Poder Ejecutivo Nacional dictó un decreto mediante el cual presume a la enfermedad COVID como una enfermedad profesional. Este decreto utiliza y emplea el término presume. ¿Cómo debemos entenderlo? No da por sentado que ese trabajador que tiene COVID se ha contagiado en el ámbito laboral. Entonces, en definitiva, este decreto no viene a introducir demasiados cambios normativos a los que ya existía antes del dictado de este decreto. En cuanto a esta presunción de que ese trabajador que tiene COVID se contagió en el ámbito laboral, la comisión médica es quien va a determinar el carácter de enfermedad profesional del COVID en ese trabajador. Para esto, el trabajador o trabajadora debe iniciar el procedimiento ante las comisiones médicas asistido por un letrado patrocinante a fin que la comisión médica determine en definitiva si el trabajador o trabajadora se ha contagiado en el ámbito laboral. Ante la pregunta si todos los trabajadores contagiados con COVID se encuentran protegidos y resguardados por este decreto, la respuesta es que no. Solamente rige para trabajadores que se hayan mantenido prestando servicios durante el periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio. Es decir, rige para trabajadores que hayan estado vinculados a la prestación de servicios esenciales. Es importante destacar que si un trabajador sufrió un accidente de trabajo durante el tiempo de vigencia de la cuarentena, la aseguradora de riesgo del trabajo está obligada a brindarle las prestaciones médico-asistenciales hasta la total curación. Además, en caso de corresponderle, también la aseguradora estará obligada a abonar la indemnización. Para el inicio de los trámites de indemnización o para el inicio del trámite para que la comisión médica reconozca al COVID como una enfermedad profesional, en todos los casos llevan patrocinio jurídico, es decir, que siempre el trabajador damnificado por un accidente o una enfermedad profesional va a necesitar del patrocinio jurídico de un abogado. Es importante destacar que el personal de salud tiene un tratamiento distinto al resto de las demás actividades en cuanto a que tiene una protección más prolongada en el tiempo y además que se presume que un trabajador de salud contagiado con COVID se ha contagiado por motivo de sus tareas, por motivo de su actividad y no tiene nada que acreditar. En cuanto al tiempo de esta protección, bien, cuenta con 60 días más que el resto de las actividades, es decir, la protección se extiende desde el inicio de la cuarentena hasta los 60 días posteriores a la finalización del periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio. En caso que exista alguna duda, ya sea el trabajador o trabajadora contagiado o algún integrante de su grupo familiar, se puede comunicar a nuestro teléfono de línea 5434-4400 o se puede comunicar a nuestro WhatsApp 1128578057 o bien hacerlo a través de Instagram @angeirabogados y al ponerse en contacto con nosotros le evacuaremos sus dudas y lo guiaremos en los pasos legales a seguir a fin de resguardar la salud y los derechos del trabajador afectado. COVID-19. La importancia de actuar a tiempo y juntos. La vacuna somos todos. Ya sabemos que lo más importante para enfrentar esta pandemia es la prevención, como el lavado de manos frecuente y respetar el aislamiento social obligatorio. ¿Por qué? El coronavirus es una molécula de proteína recubierta por una fina capa de grasa. La espuma de jabón es capaz de destruir esa grasa y desintegra al virus. Cualquier jabón sirve para lograr este efecto. Por eso es muy importante lavarnos las manos antes de comer y cocinar, y en especial al volver de la calle o lugares públicos donde pudimos estar en contacto con el virus. Para que el lavado de manos sea efectivo es importante hacer mucha espuma y frotarse bien toda la superficie de las manos durante más de 30 segundos. La otra medida fundamental es mantener la distancia social y quedarnos en casa. La evolución futura de esta pandemia depende de cómo actuemos hoy. Si no respetamos el aislamiento, la infección se puede propagar rápidamente. Miles de personas se enfermarían al mismo tiempo. No habría suficientes recursos, personal médico, ni equipamiento para tratarlas.
y deberíamos lamentar muchas muertes evitables. En cambio, si nos quedamos en casa y respetamos el aislamiento social, podemos lograr que los contagios se den mucho más lentos en el tiempo y garantizar la atención adecuada para todas las personas que requieran cuidados hospitalarios especiales. Así vamos a salvar más vidas. Por eso, pensá que cuando te quedás en casa te estás cuidando y además proteges la salud de los demás. Hoy, la vacuna contra esta pandemia se llama solidaridad y está en las manos de todos y todas. Cuidarte es cuidarnos. Bueno, acá, además de los consultorios en Clínica Médica y otras cosas que hago, estoy dando los talleres, 2 talleres son, uno de controlando la ansiedad y los miedos, que es justamente para todas esas personas que tienen estrés, ansiedad y miedos, y cómo gestionarlos, tan importante hoy. Y a consecuencia de el año pasado seguí dando el de mindfulness y autoconocimiento, como para seguir, porque los talleres duraban más o menos 8 semanas y quedaban cortos, la gente se quedaba con ganas de más. ¿Y ahora qué más? Entonces dijimos, bueno, vamos a seguir con el de mindfulness, que eso lo seguimos en continuado, siempre practicando esta atención plena al momento presente, al dejar el automatismo, al trabajar la aceptación, como una herramienta para el manejo del estrés. La doctora clínica empezó e integró todo, porque justamente esto empezó cuando hacía guardias y consultorio médico también, de consultorio externo, y veía la necesidad de la gente, o más que nada las consultas que eran por ansiedad, por estrés, pero venían con síntomas físicos, venían con dolor de pecho, venían con sensación de ahogo, malestar general, presión alta, o sea, cada uno distintos síntomas. Y uno le hacía toda la batería de estudio y no había nada. Terminamos diciendo, esto es estrés, esto es emocional. Y como clínica, ¿qué hacía? Lo derivaba a un psicólogo. Y yo me preguntaba, ¿qué hacen los psicólogos con todo esto? Ahí fue que empecé a formarme, primero en psiquiatría y psicología médica, después hice el posgrado también en trastornos de ansiedad, y después integré la herramienta de mindfulness como una de las patitas que digo yo que es para el tratamiento de estos trastornos de ansiedad. Así que la médica clínica está abajo de todo, sosteniendo todo e integrándolo todo, a todo aquel que lo necesite. La verdad que viene no solo gente con ataques de pánico, con trastornos de ansiedad generalizada, con fobias específicas, gente que viene por depresión, hay gente que viene porque necesita sentirse mejor. Y la verdad que encuentra en los talleres un espacio donde compartimos, donde charlamos, donde cada uno habla si quiere, si no quiere, no. Eso lo digo siempre porque hay muchos introvertidos que me dicen, ¿me vas a hacer hablar? No, habla el que quiere. Y así que está abierto a cualquier persona que esté interesada en mejorar su calidad de vida, su salud mental y sobre todo a conocerse a sí misma y estar en paz consigo misma. Tener esa paz interior que todos buscamos. Hay de todo. Hay quienes se enteran de los talleres porque nosotros, los profesionales, les aconsejamos, les decimos, participá del taller. Y hay quienes se enteraron porque una amiga viene, porque la vecina, vení que está bueno. Hay un programa de radio también donde estamos charlando sobre los que damos en los talleres, entonces ha venido gente también, oyentes de la radio. Y la verdad que hay un poco de todo en los talleres. Yo siempre digo, y cuando hago mis consultas, lo sugiero como una parte del tratamiento. Cuando hablamos de trastornos de ansiedad, de estrés, hay 4 pilares que tenemos que tener en cuenta. Uno es la psicoeducación, que es el conocimiento, es el explicar, el educar de qué se tratan los trastornos de ansiedad. Y eso es lo que yo hago a través de los talleres. Informar, educar, dar un montón de experiencias y herramientas para que vayan poniéndolas en práctica y logrando manejar su estrés o su ansiedad. Las otras patitas son la psicoterapia, que eso generalmente lo hacen con psicólogos, la psicofarmacología, el que lo necesita, y las terapias de tercera ola, que vendría a ser mindfulness. Por eso uno de los talleres que estamos dando es abordado al mindfulness. Bueno, yo lo había hecho el año pasado
pero desde una postura distinta, porque yo estaba enojada con lo que a mí me pasaba, era ansiedad, y vine enojada, me senté, no te saludé, me acuerdo. No sé si te acuerdas. No. Y nada, y me senté y empecé a escuchar, pero bueno, era como que anotaba, pero todo desde un lado muy del enojo siempre. Y hoy que ya, bueno, hace un año que vengo laburando ya en terapia, con Ari, tratando de hacer algunas meditaciones, me siento hiper distinta a cómo vine el año pasado. De hecho, puedo ver las cosas más, no desde el lado del enojo, sino o desde el lado que yo lo veía como que era normal lo que me pasaba. Era gravísimo y era anormal, y te encontrás con un montón de gente que lo vive, y está buenísimo empezar a trabajar la aceptación y cambiar la mirada, que es lo único que te saca un poco de eso. Así que gracias. Gracias. Comunicar con efectividad como nunca antes es fundamental para las pymes. Los videos generan la mayor atención. Realizados profesionalmente, distribuidos en medios masivos y con la mayor cobertura regional en todos los dispositivos. Tu pyme con teleservicios puede hacerlo a pesar del coronavirus. Luigatur reitera que los viajes de abril, mayo y junio que fueron suspendidos se llevarán adelante a partir de septiembre. Quienes no puedan participar soliciten oportunamente su nota de crédito. Luigatur, que es un pasaporte para el mundo, como desde hace 38 años, les envía un fuerte abrazo a todos sus amigos y espera verlos muy pronto. Accidente de trabajo es toda contingencia que puede sufrir un trabajador desde el momento que sale de su domicilio y se está trasladando hasta el lugar de trabajo, como cualquier accidente que puede sufrir el trabajador dentro del ámbito y dentro de su jornada laboral y dentro del ámbito del trabajo en sí, inclusive cualquier tipo de accidente que el trabajador pueda tener desde el momento que sale desde el domicilio laboral hasta que llega a su domicilio particular. Entonces tiene que estar claro que si existe un accidente de trabajo y ese trabajo está registrado, la persona tiene recibo de sueldo, ese accidente, si el trabajador sufre una incapacidad, debe ser indemnizado. El trabajador tiene que tener un resarcimiento económico por motivo de esa disminución de sus capacidades. Es importante destacar quién debería pagar esta indemnización, porque también esto es en estos tiempos donde la situación laboral está un poco difícil y donde todos los trabajadores tienen miedo quizás de quedarse sin su puesto de trabajo. Bueno, los trabajadores, las personas tienen que entender que están siendo víctimas de esta situación. Pusieron su tiempo al servicio de una persona o de una empresa y en función de eso han tenido un accidente. ¿Quién es el que debería indemnizarlos? ¿Quién es el que debería pagar? Es la aseguradora, es la RT. Para tratar de eliminar un poco ese temor de los trabajadores, tienen que entender que ellos mensualmente contribuyen para generar un resguardo que si tal circunstancia sucede, tengan atención médica y tengan indemnización. Esto no es un reclamo directo al empleador, ¿sí? Estamos hablando de los casos de trabajadores con registración laboral, donde sí existe una RT. Entonces tienen que saber que no es un reclamo donde el que va a terminar pagando es el empleador. Al contrario, el empleador también abona
para tener esta protección en caso que le pase algo al trabajador, que el trabajador pueda hacer el trámite frente a la ART y que la ART responda y compense los daños que ha tenido el trabajador. Dentro del mercado laboral no podemos desconocer la existencia del trabajo no registrado y la realidad, bueno, que en estos casos el trabajador se encuentra frente a una situación donde no tiene la prestación médica necesaria para poder recuperarse y tampoco existe la posibilidad de un sistema indemnizatorio que ya esté preestablecido. O sea, eso sí requiere directamente hacer los reclamos pertinentes y esto va a ser siempre contra el empleador directamente. Lo aconsejamos al trabajador durante todo el tiempo que se encuentra dentro de licencia por este accidente o enfermedad profesional. Muchas veces cuando tienen el alta le solicitamos que hablen con su empleador y le pidan un reingreso o que soliciten directamente el reingreso a la ART, ya sea mediante algún tipo de telegrama o volviendo a hacer la denuncia mediante comunicación telefónica. También a veces aconsejamos que continúen su tratamiento por obra social, ya que a veces el reingreso a la ART es como que ya la aseguradora ha caminado en un sentido y le dio el alta y muchas veces le cuesta deshacerse de eso y brindar nuevamente tratamiento a ese empleado, a ese trabajador que le dio el alta, porque sería reconocer de alguna manera que le dieron un alta cuando no era el momento. Entonces, frente a un alta médica, cuando un trabajador no se encuentra en condiciones, hay dos opciones. O pide reingreso en la ART, se comunica con su empleador o directamente se comunica el mismo damnificado del trabajador con la aseguradora de riesgo de trabajo. O está la posibilidad de ir a la superintendencia de riesgo de trabajo que corresponde al domicilio de cada trabajador e iniciar ahí un expediente, un reclamo, donde este organismo va a evaluar si el alta médica estuvo bien otorgado o no. En caso que entienda que sí, convalidará el alta médica que dio la aseguradora y en caso que entienda que no, emite un dictamen y obliga a la aseguradora a brindar nuevamente la prestación médica. Muchas veces hablamos con las empresas, con los empleadores y les transmitimos que si saben que un trabajador de su planta, de su establecimiento ha tenido algún accidente, les sugerimos que por indicación del empleador se contacte con nosotros, porque nosotros tenemos la manera y la herramienta de conducirlo a ese trabajador a formalizar el reclamo frente al RT y que ese reclamo en ningún momento pueda llegar a cambiar su curso y derivarse en contra del empleador. Siempre usando el sistema y lo que está dentro del marco de la ley, porque lo que no hay que entender es que siempre es uno contra el otro, porque esto es lo que pasa. Siempre es el trabajador contra la empresa contra el trabajador y la verdad que ambos deben convivir día a día y que en muchos casos hay muchas experiencias donde esa es una buena relación y donde el empleador y el trabajador pueden ponerse de acuerdo en pos de llevar mejor adelante su labor diaria. Comunicar con efectividad como nunca antes es fundamental para las pymes. Los videos generan la mayor atención. Realizados profesionalmente, distribuidos en medios masivos y con la mayor cobertura regional en todos los dispositivos. Tu pyme con teleservicios puede hacerlo a pesar del coronavirus.